Doctor, ¿Qué tal, Roberto? vamos a continuar con esto. Yo tenía anotado yo por usted acá con todas las preguntas, pero ¿lo escuchó a Trump hoy? Hoy no. Hoy volvió a hablar Trump y volvió a hablar sobre el problema del coronavirus. Si no lo escuchó, y además hay mucha gente que posiblemente no se haya enterado, inclusive extrañamente, cuando se trata de una figura tan determinante en la vida política, en este caso económica y sanitaria del mundo, no entiendo por qué la televisión en general no le prestó atención. Les comentaba que Trump, ya con alguna recurrencia, volvió al tema del coronavirus y anunció que va a ser la continuidad de este tema del coronavirus, posiblemente el pico, aguante hasta junio, julio, y que recién a partir de ese momento van a haber una declinación. Y un especialista tan reconocido como usted, que se llama Fauci, que hablan de que es el más importante de los Estados Unidos, sostuvo que hasta dentro de 6 meses no va a haber normalidad en los Estados Unidos en esta materia. Le quería preguntar a usted si este fenómeno, que tiene que ver aparte con el clima, ¿qué relación tiene con la Argentina? Si en la Argentina puede ser más largo el proceso o más corto, o igual al de los Estados Unidos. En general es muy difícil predecir, pero lo que sí sabemos que este coronavirus, que lo vimos en el 2003, en el 2002 con el SARS, en general a Latinoamérica no le afecta tanto. Nosotros lo que tenemos que tratar de evitar es que los pacientes se infecten unos de otros sin haber viajado al exterior a algunos de los países que tienen demasiados casos. Es muy difícil predecir cuándo va a terminar, pero yo nunca me voy a olvidar con el SARS que de pronto el virus mutó, se volvió benigno y desapareció. El SARS fue en el 2003. 2002-2003. Y un hecho que a mí me parece que es interesante es que en China ha disminuido muchísimo la cantidad de pacientes. Y esa disminución de la cantidad de pacientes a uno lo estimula a pensar que puede pasar lo mismo acá en un par de meses. Esto es que se desaparece. Desaparece, como se mutó y se volvió agresivo, se vuelve benigno y desaparece. Predecir cuándo va a ser, todos pensamos que un par de meses todavía lo vamos a tener. Decir cuándo es muy difícil, pero yo soy optimista de que nosotros por ahí en 3, 4 meses vamos a tener una situación distinta. Ahora, si uno le escucha a Angela Merkel, dijo que los alemanes se iban a contagiar entre el 60 y el 70%. Estaba leyendo hoy un discurso de uno de los presidentes de los bancos más importantes de Estados Unidos diciendo que se iban a contagiar el 71%. ¿Eso qué significa para nosotros? Porque no debemos ser muy diferentes a los norteamericanos o a los alemanes. Que se infecte el 50-70% cuando hay una pandemia es una cosa que puede ocurrir. Lo que tenemos que tener presente que en general el 80% de las personas que se enferman lo hacen en forma benigna. Entonces, todos los que se enferman producen anticuerpos, es decir, elementos que brindan defensa. Entonces, cuando hay una pandemia, una epidemia, como se vio con la gripe del 2009, cuando se enferma un número importante de personas, después el virus termina desapareciendo. Y la gente en ese caso, porque uno ha visto que la mayoría de los países siguen los hábitos, las instrucciones o el esquema de control de los europeos, de Estados Unidos. Pero Gran Bretaña eligió otro camino, es que se mueran los que se tengan que morir. Sí, pero en Gran Bretaña también se facilitó
lo que ahora se está tratando de hacer en Estados Unidos y tenemos que tratar de hacerlo acá, que el test para saber si uno está infectado o no está infectado, sobre todo cuando tiene fiebre, dolor de garganta o tos, se puede hacer rápidamente. En ese momento nosotros tuvimos... Es lo que se llama el hisopado. Sí, el hisopado, pero se toma la muestra que hoy se manda al Malbrán. En la Argentina van a ver otros centros, aparte del Malbrán, probablemente hospitales públicos y hospitales privados que puedan hacer rápido el test. Eso es lo que usted estuvo trabajando ahora con el gobierno. Sí, y yo creo que si se facilita, como se le pidió a Trump, y Trump está por hacerlo en Estados Unidos, que se haga más rápido el test, uno va a poder saber si está infectado o no está infectado y saber lo que tiene que hacer. Ahora, yo cité el caso de Gran Bretaña, que la justificación, por lo menos que leí simplemente como periodista, o sea que alguien que no entiende nada, que ellos dicen que hay que dejar que la gente, que venga el virus, que la gente se como castiga a muchos, pero seriamente a pocos, y mientras esos muchos se van a inmunizar. Exactamente. ¿Y qué es mejor? Dejar que se inmunicen solos a combatir el virus, porque si no después el virus va a volver en forma mucho más dramática y más agresivo. Sí, yo creo que es una hipótesis y un comentario muy positivo y que se ha visto que cuando en una población se infecta un número importante de personas, esas personas crean anticuerpos y se produce una defensa. Lo de Alemania, si 60-70% se infectan, el 80% va a ser formas benignas y todos esos van a ser pacientes como si estuviesen vacunados contra la enfermedad. Ahora, eso vale tanto para Alemania como para la Argentina. Sí, por supuesto. Salvo la atención médica, si se produce una situación, digamos, de pico o de récord en determinado momento. Sí, en la Argentina tenemos 60, 65 casos. Por suerte, fallecieron solo 2 y transmisión en la comunidad de persona a persona es muy bajo. De cualquier forma, yo veo que usted tiene acá el gel con alcohol, el lavado de manos es fundamental porque el virus está en la superficie. Entonces, lavándose las manos, muchas veces uno evita de transmitirle el virus a otra persona. Y eso es fundamental. No, no es aéreo. No es aéreo, es de superficie. ¿Por qué hay países que casi no tienen coronavirus? Y son países que uno, de antemano, por la cantidad de población, diría, esto tiene que reventar más que en China. Caso concreto, la India. La India es una situación que a mí también me inquietó mucho, porque tiene una población muy grande, están cerca de China y no tuvieron. Hay una característica muchas veces de la población que no son propicios para tener tal o cual virus. Eso se vio también con la gripe. Cuando fue la gripe española en 1918, afectó muchísimo a Estados Unidos, a algunos países de Europa, pero no afectó a la India. En el caso de Estados Unidos, ahí creo que está el antecedente de que cercaron una ciudad y haberle puesto ese cerco, esa cuarentena, le dio magníficos resultados en relación con el resto del país. Exactamente. Y ahora en Estados Unidos se va a ampliar muchísimo la posibilidad de hacerse el test y de poder decir quién está infectado, quién no está infectado, porque a mí me parece que tienen más casos de los que habitualmente se dicen. Ahora, usted debe haber escuchado, igual que yo, y leído, que de pronto se produjo una pugna entre Merkel y Trump a raíz de la posibilidad de una vacuna que la estaría por desarrollar un laboratorio alemán y que Trump decidió tratar de comprar los derechos, hacerse cargo. ¿Qué es lo que hay atrás de esa? ¿Es un negocio o qué es? Sí, hay 8 proyectos de vacunas, uno en Israel, Alemania, Estados Unidos, que están trabajando para hacer una vacuna.
posibilidades que si la vacuna se produce mientras se evalúa y se ve su resultado, va a llevar un año. En menos de un año no vamos a tener una vacuna que pueda controlar esta infección. Y lo que ocurrió en China es simplemente un proceso de atención médica y de desaparición, digamos, así como vino, se fue el coronavirus. Porque hicieron una contención muy importante y con esa contención muy importante se infectaron muchos pacientes. Usted vio más de 80.000, pero hoy usted ve que en China prácticamente hay muy pocos casos, a diferencia de lo que está ocurriendo en Italia y España. Yo creo que es como una inundación. Vino la inundación y después se fue el agua. Exactamente. Y muchas veces, y yo creo que ese factor de que en China esté disminuyendo es un hecho positivo, porque así se vio que pasó con el SARS. El SARS vino, afectó, me acuerdo, a Canadá, a muchos países, y de pronto desapareció. No se sabe por qué desapareció, pero acuérdese que este virus es el que produce el resfrío común. Quiere decir que como muta para ser maligno, también muta para ser benigno. Yo tengo esperanza de que es como una invasión de langostas, digamos, sí, para graficarlo. Sí, yo tengo esperanza de que en un par de meses nosotros vamos a tener la gran posibilidad de que este virus, como vino, se haya ido. Ahora, no entendí todavía, más allá de que uno procede, según le dicen los médicos, y se vacuna, tanta, digamos, presión o voluntad o consejo por parte médica para que la gente se vacune contra la gripe, cuando la vacuna contra la gripe no actúa sobre el coronavirus. Sí, pero lo que se vio en China también es que junto con el coronavirus hubo mucha gripe. Y en el hemisferio norte murieron más personas por la gripe que lo que han muerto por el coronavirus. La gripe es un virus que realmente nos puede hacer mucho daño. Por eso está en el calendario nacional y sobre todo los mayores de 65 años se deben vacunar, porque no hay vacuna tan buena, es una vacuna inactivada que no produce gripe sino produce protección, es una vacuna que realmente nos da una protección contra una enfermedad que para mí es más importante que el coronavirus. Mire usted, yo pensaba que era, para mí que era mejor vacunarme contra la rabia que contra la gripe. No, la gripe es muy buena y también la vacuna antineumocóxica. La vacuna, usted sabe que la neumonía neumocóxica es una enfermedad que produce dentro de las infecciones respiratorias uno de los problemas mayores y prevenirse contra la neumonía, sobre todo en los adultos mayores, es fundamental. ¿Sabe que le voy a pasar un pequeño video de un producto que se vende comúnmente en los supermercados, un producto de limpieza que se llama Glade, y no le estoy haciendo ningún tipo de publicidad, pero que se vende en los supermercados, la gente lo compra, espero que el director lo pase ahora, y que en la prescripción que tiene dice que combate determinadas cuestiones y entre ellas el coronavirus humano. ¿Qué tiene que ver ese coronavirus humano con este otro que nos ha tocado? ¿O ese coronavirus humano de pronto se despertó, es una célula dormida, terrorista, que ataca? El coronavirus es un virus que produce el resfrío común. Pero cuando, como ocurrió con el SARS y ocurrió ahora, muta, se vuelve maligno, es un problema. Pero como pasa eso, también puede volverse otra vez mutar benigno y desaparecer. Y eso lo vivimos con el SARS y con el MERS, que es el coronavirus que afectó a Medio Oriente, y por eso yo tengo la esperanza de que pase lo mismo con este coronavirus. Doctor, ya que seguimos sobre productos de medicina, vi que en España había como una discusión entre el ibuprofeno y el paracetamol, y que las autoridades médicas en general dicen que el coronavirus no hay que combatirlo con el ibuprofeno, por el contrario, que lo que sí vale es el paracetamol.
¿Cuál es la diferencia y por qué uno sí y el otro no? Yo creo que esas son recomendaciones que todavía muy probadas no están. Lo que sí se sabe que el coronavirus es preferible usar antiinflamatorios que sean menos nocivos o menos importantes, por eso el paracetamol, y también está la hidroxiquinolona, que es algo que se usa en reumatología y que se ha visto que como un antiinflamatorio a los que tienen coronavirus les puede ser muy útil. Y hay una medicación antiviral, el Remdesivir, que no está en el país, pero está en Estados Unidos, y el Caletra, que se usa para el HIV, que los pacientes que tienen coronavirus importante con el antiinflamatorio, el Caletra, que es para el HIV, o el Remdesivir, que se usa para la hepatitis en Estados Unidos, puede ayudar. Quiere decir que se están buscando medicinas que puedan ser útiles para este virus. Bueno, en ese caso he leído declaraciones de dos presidentes, el presidente de Cuba, Díaz-Canel, y el presidente de Venezuela, Maduro, diciendo que ellos, sobre todo los cubanos, tenían una medicina, que es el interferón, con el cual estaban combatiendo y venciendo al coronavirus. Esto que es parte también de un... Yo creo que el interferón, como se ha visto que pasó con la hepatitis, no es una medicación que esté probada y que pueda ser útil en el coronavirus. Yo no estoy de acuerdo con esos comentarios. Con relación al tema de la gripe, que volvemos y estamos siempre en el mismo tema, cuando se produjo una explosión acá del tema de la gripe, de pronto apareció un producto donde los argentinos nos tiramos sobre eso para ponerle a los hijos, a los parientes, a los que sea, y que toda la población, que era el Tamiflu. Y después parece que no sirvió. ¿Algún tipo de...? No, el asunto es así. El Tamiflu, el oseltamivir, que se ha usado también en la gripe aviar y en la gripe importante, es un muy buen medicamento contra la gripe. Si se da en las primeras 48 horas, quiere decir que si hoy uno tiene una gripe muy importante, el oseltamivir, el clásico Tamiflu, que uno tiene que ir a hospitales públicos porque no se vende muy fácil en la farmacia, es una medicación que 5 días puede ser muy útil frente a la gripe importante. En ese plano del combate contra esta plaga que tenemos ahora, usted ha estado cerca del gobierno. En alguna medida no debe ser crítico de algunas de las decisiones que tomó el gobierno, más allá de algunas declaraciones quizá que no fueron pertinentes por parte del ministro, inclusive por parte del presidente. El procedimiento final de lo que usted está viendo es positivo. Además, Ginés González es un muy buen sanitarista, está Carla Bisotti trabajando con él. Nosotros estamos realmente convencidos que mucho no sabíamos del coronavirus. Y a medida que fuimos aprendiendo, fuimos viendo. Lo que sí es importante, las medidas que se han tomado ahora, de tratar de disminuir la comunicación entre las personas para no facilitar la transmisión de persona a persona. Me pongo lejos. Sí, y eso es importante sobre todo en los mayores de 60 años. Entiendo. El funcionamiento del sistema hospitalario argentino, porque uno escucha que dicen que hay problemas en el ROFO, que hay problemas de tipo político, que ha habido problemas en la NARI. ¿Eso cómo está frente a una plaga como esta? Mire, yo considero que los profesionales de la salud, de los lugares que usted me dijo, son muy buenos. Lo que uno pretende que haya suficientes respiradores en la medida que hagan falta. Y yo creo que es esa la mirada que está tomando las autoridades de salud para que haya suficientes respiradores por si hay necesidad de utilizar. ¿Han mandado a comprar más? Sí. No se tiene idea
de la cantidad de respiradores, pero porque no se tiene idea de los enfermos. Lo que le puedo afirmar, que los terapistas, los médicos de terapia intensiva en la Argentina son muy buenos. Y yo creo que nos pueden ayudar mucho frente a la neumonía severa para manejarlos adecuadamente. Bueno, usted dice que estamos en buenas manos. Sí, yo creo que estamos en buenas manos y además yo tengo la esperanza de que en un par de meses este virus mute y se vuelva benigno, como ocurrió con el SARS y con el MERS en el 2001 y el 2002, que de pronto, como vino, se fue. Yo creo que esa posibilidad existe. No digo en un mes, pero porque nadie puede saber, pero yo creo que en un par de meses pueden las cosas cambiar. El frío y el calor no tienen mucho que ver con esto. Eso fue una leyenda que nos compramos todos. Sí, no tiene mucho que ver. O sea que estamos quizá en la misma etapa que los Estados Unidos. Exactamente. Eso del que se va a la montaña puede estar menos, puede ser menos pasible de la enfermedad. El que se va a un lugar solitario, el que se va al campo, ¿eso tiene algún tipo de validez? Porque esos se van ahí, pero tampoco tienen el médico al lado de repente o la asistencia médica que les correspondería. ¿Eso también importa? Eso puede ser positivo en el sentido de evitar el contacto entre uno con otro. Si la gente se va al campo o se va a la montaña o donde se va y haya menos contacto entre las personas, eso ayuda. Y lo que es importante, que si usted está frente a una persona que tiene fiebre, tos, dolor de garganta, estar más o menos a 1 metro, porque estando a 1 metro o más es poco probable que usted se infecte. Jack, como pregunta final, ¿cuál es el sentido de una cuarentena de 14 días? ¿Por qué no de 8 o no de 22? Mire, 14 días es porque el periodo de incubación, es decir, cuando el virus viene, ¿cuánto dura hasta que aparece o no aparece? Son 14 días. En general, la mayoría de los pacientes que se enferman los hacen en los primeros 5 días, pero en general se dice que después de 14 días el que estuvo en contacto con una persona infectada ya se le terminó el periodo de incubación. Todas las enfermedades tienen periodo de incubación, el sarampión, la rubiola, y más o menos son entre 10 y 14 días. Ahora, en ese sentido, con el tema de la incubación, la persona que, por ejemplo, se queda en la casa, la obligan a que se quede en la casa. Lo hemos visto en Italia, lo hemos visto en España y posiblemente lo veamos en la Argentina. ¿Qué tiene de malo que la persona no socialice, pero por ejemplo salga a caminar a la calle? ¿Por qué razón se les impide hasta salir a la calle? Lo que se le está tratando, como no sabemos si está infectado o no, que no trate de estar en contacto con otras personas. Por eso se lo tiene en la casa, porque el que camine puede estar en contacto con otra persona y transmitirle la enfermedad. Por eso yo diría de que es una medida de precaución para evitar el contacto entre los que pueden estar infectados para que no le transmitan a los no infectados. Y como pregunta final, los chicos que parece que no son, que no padecen los problemas del coronavirus, ¿se están convirtiendo en una especie de enemigos de los viejos en la medida que ellos sí socialicen y transmitan el virus? Aparentemente, este virus no afecta mucho a los chicos menores de 14 años. Y entonces los chicos no se infectan mucho. Y como no se infectan mucho, uno puede estar más tranquilo junto a ellos. Perfecto. Doctor, le voy a regalar el angelito de la casa. Le voy a dar una botella de vino que tengo por ahí, pero no, la tengo acá, mire. Bueno. Le agradezco la presencia. No, muchísimas gracias. Los consejos que nos ha dado.
y en todo caso casi lo invitaría a que se quede a escucharlo a Juan Carlos de Pablo, que nos va a iluminar no solo sobre las consecuencias económicas de la enfermedad en el mundo y en particular en la Argentina, sino además de los problemas argentinos. Y también va a ser docencia como hizo usted, porque yo hoy trato de no debatir con nadie. No, me parece muy bueno porque el problema económico es un problema del coronavirus muy importante, así que lo que nos puedan enseñar siempre nos va a venir muy bien.